eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire. Vamos a realizar entonces ejemplos de intervalos. Entonces dice nuestro ejemplo número 1, dado los siguientes conjuntos, representarlos en la red real, determinar los intervalos de cada conjunto y luego operar según se nos indique. Bueno, entonces lo primero que hay que entender, entonces el conjunto universal viene determinado por el intervalo, en este caso de menos infinito a infinito. Entonces lo que indica esto es que nos vamos a mover justamente sobre toda la recta real. Vamos a identificar entonces nuestros intervalos solución para el conjunto A, B, C y D. Entonces graficamos nuestra recta real, sobre ella entonces ubicamos en este caso el 0, el 1 hasta el 5. Si nos caben más pues lo hacemos así, 6 y de igual manera para los negativos, menos 5 y menos 6. Entonces nos está diciendo la condición que son los x mayores o iguales que menos 2. Voy a utilizar entonces en este caso el color verde. Entonces me dice que A son los pertenecientes al universal, o sea a los reales, pero que sean mayores o iguales que 2. Tomaría justamente toda esta parte perdiéndonos en el infinito positivo. Entonces el intervalo solución del conjunto A viene siendo por 7,2 hasta el infinito positivo. Vamos a aplicar entonces lo mismo en nuestros otros conjuntos. Teniendo entonces ya las rectas graficadas, pues sigamos graficando nuestros intervalos. Me dice el intervalo B que son los x que pertenecen al universal, o sea que son todos los reales, pero con la condición que sean mayores que menos 4. Pues en este caso sé que el menos 4 no va incluido, va en un paréntesis, pero menores o iguales que el 5. Entonces tenemos nuestro intervalo solución que vendría siendo entonces desde menos 4 sin incluir hasta el 5 incluido. Entonces eso nos queda que intervalo B es desde menos 4 hasta el 5 incluido. Muy bien. Si nos paramos entonces en C, nos dice que son los x que pertenecen al universal, o sea que son los reales, pero con la condición de que x sea menores que menos 2. Entonces los menores que menos 2 vienen siendo desde menos 2 sin incluir y se pierden en menos infinito. Entonces el intervalo solución del conjunto C es desde menos infinito, que siempre va en paréntesis, hasta menos 2. Y finalmente, entonces utilicemos por aquí el azul, pues vamos a hacer el conjunto D. El conjunto D que me dice que son los x que pertenecen al universal, o sea que son los reales, con la condición de que x sea mayores que 1, sin incluir el 1. Entonces sería todo este intervalo perdiéndose en nuestro infinito. Entonces recordemos que las rectas reales deben llevar el infinito, por tanto nuestro intervalo solución para el conjunto D viene dado por intervalo D es desde el 1 sin incluir, entonces va en paréntesis, hasta el infinito. Muy bien, otra manera de representar o de quizás utilizarlo dentro del mismo contexto es utilizando puntos vacíos y puntos rellenos. Entonces en este caso, si nosotros quisiéramos graficar el intervalo solución del conjunto A, podría ser bolita rellena y se pierde en el infinito. Si vamos a hacer el conjunto, en este caso B, pues lo podemos hacer. Entonces en este caso, como menos 4 tiene paréntesis, sería bolita abierta y termina justamente en 5. Entonces en este caso en 5 sería una bolita rellena, puesto que sí lo estamos incluyendo. Si queremos entonces el conjunto C, que está de color rosadito, en notación también de intervalos, entonces vendría desde menos infinito y llega hasta menos 2 justamente abierto. Este sería nuestro intervalo solución. Muy bien. Y si queremos entonces ver el intervalo de D en otra notación, pues sería desde el 1 sin incluir y se pierde en el infinito. Entonces vendría siendo esta otra notación y son soluciones equivalentes, es decir, que son o corresponden a la misma solución. Muy bien, vamos a proceder entonces a operar
como nos lo está indicando las siguientes operaciones. Muy bien, ya identificado entonces nuestros intervalos, pues vamos a proceder con la primera operación. Nos están indicando que hagamos la unión entre C y D. Entonces, nuevamente, sobre nuestra recta numérica, pues vamos a poner nuestros conjuntos. En este caso, el conjunto C que está de rosado viene desde menos infinito y para en menos 2 sin incluirlo. Y sabemos que D, que es de azul, va desde el 1 y se pierde en el infinito. Una vez identificados los intervalos, pues podemos establecer de una vez esta operación. Podemos establecer entonces que C unido D va a ser en la solución de intervalos desde menos infinito hasta menos 2 sin incluir, unido desde el 1 sin incluir hasta el infinito. Muy bien, primera operación hecha. Vámonos con la segunda. Nos están pidiendo que hagamos la diferencia B menos C o B diferencia C. Entonces ubiquemos nuestros conjuntos. C que B entonces es de naranja, viene desde menos 4 sin incluir y para en 5. Entonces tenemos todo este intervalo. Recordemos que estamos trabajando sobre los números reales, que es el conjunto más denso. Entonces hay infinitos números allí y ubiquemos C. Entonces C nuevamente de rosado viene desde menos infinito y para en menos 2. Entonces al establecer B menos C, que es la operación que nos están indicando, pues es mirar los elementos que están en B pero que no estén en C. Entonces si notamos, pues estos elementos solamente serían esta partecita que está aquí naranja, por tanto viene desde menos 2, ya vamos a establecer con qué signo de agrupación, hasta el 5 incluido. Como lo hemos sabido, entonces cuando el signo está en conflicto, es decir, pertenece a las dos soluciones, inmediatamente cambiamos. Entonces el menos 2 estaba en paréntesis y lo vamos a poner en corchete. Recuerden que en las operaciones con intervalos, la unión y la intersección no cambian los símbolos de agrupación, solamente cambian la diferencia simétrica y el complemento. Muy bien, tenemos una tercera operación, nos están pidiendo determinar D complemento. Entonces, si utilizamos, recordemos que D está de azul, sabemos entonces que D viene desde 1 sin incluir y se pierde en el infinito, por tanto D es todo este intervalo. Entonces nos están pidiendo D complemento, que nos están pidiendo hallar en este caso es lo que le falta a D para ser igual a los reales. Entonces en este caso, pues D complemento va a ser el intervalo que viene desde menos infinito, que para justamente en 1, pero como 1 no está incluido en el intervalo D, pues en su complemento sí lo debe estar. Vuelvo y repito, todas las operaciones cambian los símbolos o los signos de agrupación, en este caso paréntesis y corchete, cuando son la diferencia simétrica y el complemento. La unión y la intersección los respetan. Muy bien, entonces vamos a hacer una cuarta operación. Nos están pidiendo entonces en este caso que hallemos B diferencia complemento. Luego de eso la diferencia entre C unido B complemento. Bueno, entonces vamos a hacerlo mediante tres rectas reales para poder definir una única solución. Entonces nuevamente, sobre nuestra primera recta pues vamos a ubicar por ahora B diferencia A. Entonces sabemos que B está de color naranja, que viene justamente desde menos 4 sin incluir y para en 5. Sabemos entonces que todo esto corresponde al conjunto B. Sabemos que A, identificado con verde, viene desde 2 incluido y se pierde en el infinito. Entonces podemos establecer que B menos A viene dado por el intervalo. Entonces en este caso, pues nuestro intervalo va a ser todo lo que esté en naranja desde menos 4 y justamente para en 2, pero como en 2 está incluido, entonces cambiamos su símbolo a paréntesis. Por tanto, podemos establecer de una vez quién es B menos A complemento. Entonces, ¿qué le hace falta a este conjunto para ser igual a los reales? Pues le hace falta nomás el intervalo entonces desde menos infinito hasta 4 incluido, unido, de 2 incluido hasta el infinito. Muy bien, identifiquemos C unido B. Entonces recordemos que C estaba de rosado, pues en este caso C pues es el intervalo que viene desde el menos infinito y para el menos 2, justamente este. Y ubicamos entonces B, nuevamente el que está de naranja, que viene desde menos 4 sin incluir y va a parar exactamente en 5. Entonces, estableciendo esto, C unido B va a ser desde menos infinito, recordemos que es todo
todos los elementos que estén en estos dos conjuntos hasta el 5 incluido. Por tanto, el complemento de C unido B, pues ¿qué le hace falta a este conjunto para ser igual a los reales? Les falta desde el 5 sin incluir hasta el infinito positivo. Teniendo estas dos respuestas, entonces vamos a ubicar sobre la recta solución las dos. Voy a ubicar B menos A complemento de manera en la recta real pues de verde, pues desde menos infinito parando en 4 incluido. Entonces aquí le ponemos un corchete, viene desde 2 hasta el infinito, el 2 incluido. Y vamos a poner entonces de otro color, de otro resaltador, pongamos del amarillo, la respuesta de C unido B complemento, que viene desde 5 hasta el infinito. Entonces justamente coincide con toda esta parte. Entonces ya teniendo en cuenta eso, pues nos están pidiendo lo que está en lo verde, pero que no esté en lo amarillo, que esa va a ser nuestra solución final. Entonces B menos A complemento menos C unido B complemento. Pues nuestra solución va a ser lo que está en verde, de menos infinito hasta menos 4 incluido, unido, en este caso desde 2, unido 2 hasta el 5 incluido. Y esa es la solución. Muy bien, vámonos entonces para nuestra quinta operación. Entonces en este caso vuelven y nos piden hacer una agrupación de operaciones. Entonces me están pidiendo B intersectado D. Utilizamos la primera recta real y la última la vamos a poner como recta solución. Entonces en la primera recta pues vamos a ubicar rápidamente la operación B intersección D. Entonces recordemos que B es justamente el conjunto que viene desde menos 4 parando en 5 incluido. Entonces vendría siendo todo este conjunto que estamos pintando en este caso de naranja. Y ubicamos entonces sobre la misma recta el conjunto D. Entonces recordemos que D está de azul y lo habíamos definido como el conjunto que va desde el 1 sin incluir y se pierde en el infinito. Entonces una vez teniendo nuestra recta pues sabemos cuál es B intersección D. Entonces ¿qué elementos tienen en común estos dos? Pues tenemos que el 1 está común, recuerden que la intersección respeta, y el 5 está común tomando el 5. Muy bien, en nuestra segunda recta pues vamos a graficar C diferencia simétrica D. Entonces ubicamos rápidamente nuestros conjuntos. Recordemos entonces que C está de color rosado y es el conjunto que viene desde menos infinito y para en menos 2 sin incluirlo. Y tenemos entonces que D nuevamente está de azul. D entonces son los azules que van desde el 1 y se pierde en el infinito. Entonces recordemos aquí que la diferencia simétrica son todos los elementos menos los que tengan en común. Por tanto podemos decir que C diferencia simétrica D es los dos intervalos que tenemos allí marcados, desde menos infinito parando en menos 2 sin incluir, unido desde el 1 sin incluir hasta el infinito. Muy bien, entonces utilicemos nuevamente nuestros resaltadores. Voy a poner en la recta solución B intersección D, que viene desde 1 y para en 5. Entonces aquí utilizo paréntesis en 1, corchete en 5. Y sabemos entonces que nuestra segunda solución, que lo vamos a representar de rosado, es la diferencia simétrica que viene desde menos infinito parando en menos 2 sin incluir y arranca en 1 y se pierde en el infinito. Muy bien, entonces pongamos aquí de rosado paréntesis y acá nuevamente paréntesis. Muy bien, como nos está pidiendo nuestra solución o nuestro ejercicio es, una vez identificada la diferencia simétrica entre C y D, pues vamos a mirar lo que está en este caso en lo azul que no esté en lo rosado. Entonces en este caso podemos decir que nuestra solución es el conjunto vacío, porque si se dan cuenta lo que está de azul también está en lo rosado, entonces no hay una diferencia. Para finalizar entonces este encuentro vamos a hacer una última operación. Entonces en este caso me están pidiendo hallar el complemento de una intersección de tres conjuntos. Entonces en este caso pues volvamos a recordar, el conjunto A es el conjunto definido desde 2 hasta el infinito, este 2 incluido.
tenemos entonces el conjunto B de naranja que viene desde -4 sin incluir y para en 5, y finalmente pues ubiquemos el conjunto D que está de azul. El conjunto D son los mayores que 1, entonces arrancan 1 sin incluir y se pierde en el infinito. Por tanto, si notamos entonces A intersección B intersección D, pues va a ser justamente el espacio donde coincidan las tres líneas. Pues en este caso es este espacio de aquí, justamente desde 2 hasta 5. Entonces de 2 a 5, respetando los símbolos de agrupación, y entonces para poder utilizar o para poder hallar el complemento de A intersección B intersección D, complemento pues que le hace falta a este pequeño conjunto para ser igual a los reales. Entonces, le hace falta desde menos infinito hasta 2, cambiando, unido de 5 hasta el infinito. Con esto entonces finalizamos las operaciones entre intervalos.